Ok, Victoria Arellano, tú eres productora mexicana, un gusto, muchísimas gracias por aceptar platicar por acá un ratito con nosotros. Cuéntanos para ti, o sea, a qué te dedicas? Eres productora, pero ¿cómo es tu trabajo? ¿Cuál es exactamente como el paso a paso? Porque comentabas que es un poco difícil o muy difícil producir una película en México. Entonces, ¿nos podrías hablar de ese desarrollo y de la dificultad que tiene? Sí, claro. Yo soy productora, trabajo en un estudio de postproducción. Principalmente hacemos post, pero también hacemos nuestros propios proyectos y produzco documental. Bueno, pues hablábamos de las dificultades de producir. Pues tiene mucho que ver con los fondos, ¿no? Diría yo, y con el desarrollo en sí del proyecto, de un documental que cambia tanto que te tienes que dejar ir un poco por la realidad, por los personajes, por la situación de las cosas, que tienes que buscar recursos por todos lados. Y que hay que hacer muchísimo trabajo de carpeta, y no solo de carpeta para tener un producto como tal que al final es la carpeta, sino para tú mismo ir creciendo con el proyecto, ¿no? Irlo desarrollando, ir trabajando con el director también. Y a mí, en mi caso, y la dinámica que tengo de trabajar con el director de estos dos documentales al menos, y de la otra película también es así como de, yo me meto hasta en la cocina, ¿no? Así de, a ver, quiero revisar tu texto, no tiene sentido, esto que tú me estás contando en persona no se entiende en tu propuesta, ¿no? Como cositas así, Ujú. como más esta, Orientación, ¿no? Más allá. ajá, una mirada como un poquito más desde fuera, porque a veces los directores se involucran como con todos los sentimientos del mundo Mm, y creen que ya está claro lo que están explicando o escribiendo, y no es así, ¿no? Entonces, como que hay veces que uno tiene que tener como ese lado más frío. Antes de todo esto de la emergencia, las tres grandes herramientas, por decirlo de alguna manera, del cine mexicano eran dos fideicomisos, que era el Fidecine y el Foprocine, y el estímulo fiscal, que es el Eficine. Eh, Eliminan el Foprocine, entonces el Fidecine lo absorbe y ahora ya no se llama Fidecine, en teoría están, supongo, en esos cambios administrativos. Entonces es el fideicomiso único y el estímulo fiscal, el Eficine. Eso es como lo que va a pasar, y es el Fidecine y Foprocine es por lo que se estaba luchando ayer, ¿no? Los fideicomisos son apoyos que se dan con esquemas de retorno del dinero, ¿no? Es lo que mencionaba ahorita, que si vendes tu película, IMCINE, al ser un coproductor, le corresponde una parte. El estímulo fiscal es un estímulo que se le da a las empresas, y esto quiere decir que si yo soy empresa Victoria Arellano y tú, Noemí, quieres producir una película, yo, en vez de pagar esos impuestos a Hacienda para que se vaya a la construcción de un puente nuevo, te lo doy a ti, Noemí, para que hagas tu película, ¿no? Entonces, en ese caso, los productores de la película somos yo, Victoria, y tú, Noemi, ¿no? oye, y justamente hablando de presupuestos, de dinero y de este tipo de situaciones que muchas veces uno como espectador no alcanza a ver cuando va a ver una película, ¿nos puedes hablar de lo que sucedió esta semana con los presupuestos y los fideicomisos de que querían como retirar la propuesta por parte del partido Morena? Pues el Senado presenta, bueno, los diputados, perdón, presentan esta iniciativa de eliminar al Fidecine, o sea, al fideicomiso único, ¿no? Y sí es grave por esto que te digo, de que las oportunidades se reducen, y además porque el estímulo fiscal, como es un estímulo fiscal a las empresas, pues se da mucho de que las empresas, las películas que quieran apoyar son porque son comercialmente viables, ¿no? Son más industriales. Cuando empiezan a pasar estas cosas, ahora esta propuesta de eliminar el fideicomiso único, o todavía llamado Fidecine, todavía no cambia de nombre, pues todos pegamos de gritos por todos los medios y empezamos como un poco
A movilizar. Ajá, a movilizarnos, y pues la única herramienta que tenemos ahorita pues son las redes sociales, ¿no? Entonces todos empezamos así casi como un ejército de pues vámonos a redes y se empezó a mover por ese medio y empezamos a hacer un poquito ahí de trending topic, ¿no? Y no solo nosotros como productores o como realizadores, sino que estuvo pues muy padre porque se unieron críticos, se unieron periodistas, se unió público en general, pues se logró que nos escucharan, se logró también jalar pues a los tres amigos, ¿no? Que son como los más mediáticos y que luego de repente yo siento que a los políticos les gusta como tener contacto con los famosos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no es lo mismo que le jalemos las orejas nosotros, así productores de una o dos películas, que Guillermo del Toro, ¿no? Me parece irónico de cierta manera que se une como la industria, pero sigue habiendo un rompimiento con el público. El público en general tiene esta sensación de amor-odio por el cine comercial mexicano. Empezó a haber una especie de pelea, ¿no? De que no, solo el cine, películas chafas, de protagonizadas por fulanito, fulanito y sultanita. Pero creo yo que no hay que irse por ese lado. No es una pelea de Eficine contra Fidecine, ¿no? Es más bien una pelea porque coexistan todas estas herramientas de apoyo al cine mexicano, ¿no? Pues hay que mencionar también que el Eficine no solo produce ese tipo de películas, que le han hecho pues daño al cine mexicano, no creo, porque también generan empleos, generan industria, pero sí han hecho, creo yo, un daño en el público, en esta como idea colectiva del público en general de qué es el cine mexicano. Pero yo creo, y con lo que sé y con lo que he estudiado también, es que esta desconexión del cine mexicano con su público existe por, por las exhibidoras, ¿no? Básicamente, y por la presión que hay sobre las exhibidoras. Tampoco es que voy a decir que las dos cadenas más grandes son el demonio, pero ellas también están presionadas justo por la industria estadounidense, ¿no? Entonces, obviamente las majors hollywoodenses están presionando todo el tiempo para que sean sus películas las que estén en cartelera. Y proyectan poco cine mexicano, y el poco cine mexicano que proyectan es uno que les conviene a ellos comercialmente, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo, como una especie como de filtro, ¿no? Que entre todas las dificultades de exhibición, solo algunas del estímulo fiscal pueden llegar a las salas de cine, y son justamente estas, ¿no? Protagonizadas por actores muy populares, incluso de protagonistas de telenovelas, y por eso se tiene esta idea de que el cine mexicano es solamente ese, ¿no? Que eso pues sí debería de cambiar, ¿no? También creo que deberían de poner un poco de su parte y decir, pues apostemos, ¿no? Por estas películas, veámosla, ayudemos en campañas de promoción, y a mí me parecería que sí deberían de sumarse las exhibidoras, las cadenas grandes, a esta campaña de reconciliación con el cine mexicano, ¿no? Incluso yo estuve hoy pensando que incluso sería bueno como invitar a estos actores y actrices, que yo pues invitaría a Marta Gareda y Omar Chaparro y a todos los Derbez a que invitaran a ver nuestro cine, nuestro otro tipo de cine, ¿no? Estas películas que ganan tal vez en Morelia, pero que no alcanzan a llegar al cine. Entonces, yo apostaría, o he pensado eso hoy, tal vez es una locura lo que estoy diciendo, pero sí hacer como una campaña de que todas nuestras películas pueden coexistir sin falta, ¿no? O sea, yo no sé en qué momento empezamos a competir como nosotros los artistas y ustedes los de películas horribles. No, o sea, al final de cuentas el cine es arte y es industria a la vez, entonces
Más bien debería de ser algo como vamos todos juntos, pues, ¿no? Y ofrecer esa diversidad también a la gente. Sí, O y sea, yo creo que justamente una reflexión que me gustaba mucho que hacías en tu Twitter era que, o sea, no es como que esta diversidad solo existe en México, como en Estados Unidos también hay películas muy malas y creo que inclusive podemos nombrarlas. claro, sí, sí, hay veces que creemos que todo el cine, por ejemplo, francés, es así como que Wow. películas preciosas, de existencialismo y que nos invitan a replantearnos quiénes somos como seres humanos. No es cierto, hay películas incluso que pasan en el tour de cine francés que son horribles, horribles, la verdad, o sea, que dices, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo me vendieron esto como una joya del cine francés cuando evidentemente no lo es, ¿no? Entonces, y vuelvo a, no está mal que existan esas películas francesas horribles, siempre y cuando también haya de las otras y las podamos ver, ¿no? Y creo que ese también es como un grave problema de esta ruptura que hay entre el público y los creadores, que a veces somos muy duros y nos juzgamos mucho entre nosotros y no volteamos a ver tampoco a ver otros países, ¿no? ¿Qué pasa? Para finalizar, ¿cuáles son las películas mexicanas, obviamente, que tú recomendarías para esta reconciliación con el público y la industria? De ficción, a mí me gustó mucho Güeros, por ejemplo. Me gusta mucho Güeros, es una película de mucha calidad, fresca y a la vez como muy crítica, ¿no? Con sus temas. También recomendaría mucho Batallas íntimas de Lucía Gajá. A ver, Las niñas bien, está padre, es una película como muy bien hecha, como muy impecable en su factura. Y una cuarta, La camarista. Y sin duda también voltear a ver los documentales, que el cine documental mexicano Está es para cañón. mí increíble, increíble, así está como en el top de las cinematografías mundiales, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, Victoria. Te mandamos un abrazo muy grande hasta allá. Muchas gracias, Noemi, gracias a ti por invitarme y bueno, muchas gracias, Noemi, te mando un abrazo. Igual.